América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre un punto que preocupa a la mayoría de ecuatorianos por el alto índice de desempleo que existe en el Ecuador. Y quiero empezar por allí, mi estimado Cristian, informando al país respecto de las estadísticas que ustedes manejan de desempleo y subempleo en el Ecuador y a qué factores obedece. Le escuchamos, por favor, Cristian. Buenos días, amigo de Hipótesis. Es un placer estar aquí y espero que las personas que me escuchan entiendan un poco que la situación de los desempleados y las personas que no tenemos un empleo pleno en el Ecuador es muy preocupante. Hablamos de casi 6 millones de personas que estábamos en desempleo y subempleo. Cuando hablamos de subempleo, básicamente es una normativa que el gobierno ha puesto que debería ser desempleo, porque personas que viven con $1 al día no son las personas que tienen empleo. Más bien son personas que sobreviven hacia lo que la sociedad nos está obligando a no tener empleo. En Ecuador no existe el derecho al empleo. Esa es una base importante de por qué no existe realmente una ley que proteja a las personas que no tienen empleo en el Ecuador. El derecho al empleo no se ha topado, nadie habla del derecho al empleo. Hablan de los derechos de los trabajadores, de las personas que ya tienen un trabajo y que necesitan tener derechos como el 13º, 14º sueldo, vacaciones, pero eso es una minoría. Son 2.500.000 personas que tienen empleo en el Ecuador. 6 millones de personas no tenemos empleo en el Ecuador. Por tal motivo, somos la mayoría. Necesitamos una ley que nos proteja y necesitamos una ley que permita que el derecho al trabajo sea para todos, no solo para unas pocas personas. Dentro de las estadísticas que nosotros manejamos, hemos hecho un estudio en los últimos 2 meses con respecto a la socialización de la ley que el gobierno envió a la Asamblea y que fue rechazada por la Asamblea. En ese estudio, en aproximadamente 60 empresas, arrojó datos importantes. Primeramente, con el actual Código de Trabajo, solo 1.5 personas serían empleadas por las empresas en el Ecuador, con el código actual. Con el código que el gobierno envió a la Asamblea, más o menos entre 4 a 5 personas estarían en capacidad de contratar estas empresas y de esa forma se dinamizaría 3 o 4 veces más el mercado laboral en Ecuador. Lamentablemente, la socialización de muchos puntos de esta ley nunca se entendió. Tampoco se hizo conocer a estos 6 millones de personas que estamos en el empleo y el subempleo. Por tal motivo, nosotros sí rechazamos que la Asamblea y muchos políticos y organizaciones que defienden a las personas que tienen trabajo y no a las que no tienen, sobre qué leyes somos las que nosotros queremos que nos gobiernen, sobre qué ley queremos que nosotros necesitamos para que las empresas, los empresarios nos contraten y de esa manera tengamos empleo y podamos llevar por lo menos un poco de comida a nuestras familias. Ahora, Cristian, el punto pasa porque está en el debate público de que si bien es cierto se puede generar un empleo para los desempleados, valga la redundancia, el punto en debate pasa por el respeto a los derechos laborales que no ofrecería esta ley de oportunidades, Cristian. Bueno, entramos en el mismo campo, derecho a las personas que ya tienen empleo y el derecho a las personas que no tenemos empleo. 6 millones de personas no tienen empleo. ¿Qué derechos tienen esas personas? Mi pregunta. ¿A dónde vamos con el derecho a las personas que no tienen empleo? Si hablamos que solo 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas tienen empleo, de esos 2.500.000 personas son servidores públicos y únicamente 2 millones de personas son contratados por las empresas privadas. Estos 6 millones de personas, ¿dónde quedamos? Somos la mayoría. No existen derechos para nosotros. ¿Dónde está el derecho al trabajo? Entonces, exigimos nosotros al gobierno y decimos con anterioridad al gobierno, porque nos hemos reunido con el Ministerio Donoso, con el ministro Donoso, antes que la ley sea rechazada en la Asamblea, que nosotros queríamos socializar todos los puntos de la ley para que las personas entendiéramos que por lo menos, aunque había pocas falencias o algunas falencias dentro de la ley, sí era un comienzo para el derecho laboral de los que no tenemos trabajo. Derecho de 6 millones de personas, escúcheme bien, 6 millones de personas. Somos la mayoría.
no tenemos empleo. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando? Cuando ya tengamos nosotros un empleo y cuando el empleo que nosotros ya tengamos y podamos llevar pan a nuestra casa, ahí podamos decir, ok, hablemos de derechos de contrato a largo plazo, que nosotros podamos tener acceso a vacaciones, pero cuando uno no tiene empleo, uno no piensa ni en vacaciones, no piensa ni que le van a dar un contrato a 4 o 5 años, uno piensa en llevar el pan a nuestras familias todos los días. El derecho al trabajo es lo principal aquí, y eso es lo que estamos poniendo como prioridad a cualquier ley que el gobierno mande a la Asamblea. Derecho al trabajo, Cristian, entonces, sin mirar si es que les pagan bien, si es que les pagan horas extras, si es que hay violación de los patronos en determinados aspectos, derecho al trabajo por encima de lo otro. Derecho al trabajo, cuando hablamos de derecho al trabajo estamos hablando de leyes internacionales. Si nosotros comprendemos un poco el contexto internacional, yo como experto de todo lo que es el campo internacional, del mercado internacional, conozco muy bien las legislaciones de países donde se aplica este derecho al trabajo. El derecho al trabajo acarrea mucha ley internacional y que protege, en este caso, a las personas que se acogen a este derecho. Uno de los derechos fundamentales de países desarrollados que aplican esta ley es que el trabajo debe ser remunerado por horas. Y la remuneración por horas es muy superior a la remuneración por horas que se ejerce en el Ecuador. Haciendo un ejercicio rápido, si en el Ecuador el sueldo básico es de $400, dividimos para las 160 horas que es la obligación de todo empleado y empleador contratar a una persona. ¿Cuánto ganaría por hora una persona? $2.5 por hora. Eso es menos de la tercera parte de lo que se gana en México, de lo que se gana en Canadá, y unas 6 o 7 veces menos de lo que se gana en Estados Unidos o en Europa. Entonces, cuando hablamos de derecho al trabajo, estamos hablando de leyes internacionales que nos van a proteger y que nos van a dar empleo, que nos van a dar a nosotros la posibilidad de ir creciendo como profesionales. Hoy no existe en el mercado laboral, con esta ley, que yo le llamo una ley restrictiva, una ley mordaza, una ley caduca, una ley que retrasa los derechos de los trabajadores o de los derechos de las personas que no tenemos trabajo, también retrasa el hecho de que las empresas no puedan acudir a un mercado laboral donde el mercado laboral sí ofrece mano de obra calificada, pero muchas veces la mano de obra calificada migra a otros países porque aquí la remuneración es muy baja para esta clase de profesionales. Cristian, con el derecho al trabajo, con esta ley internacional de derecho al trabajo, sí accederíamos nosotros realmente a remuneraciones por horas, por obra o por servicios de forma en función de nuestras capacidades, y sabemos muy bien que si hubiera entrado la ley, no solo se hubiera creado 4 o 5% más de empleo en el Ecuador, sino que hasta la remuneración por horas hubiera sido un 30 o 40% más de lo que es ahora con el sueldo básico y con la ley laboral actual. Cristian, buenos días, pero la generación de empleo no está solamente en que aguante un papel, sino la situación en donde el empresario, el emprendedor tenga condiciones para efectivamente poder crear nuevas fuentes de trabajo, y esas son las condiciones que, aparte de la crisis del país, también se ha sumado la crisis de la pandemia, que le vuelve realmente difícil. Ok. Eso es muy fácil. Mira, y nosotros hemos hecho varios estudios. Dentro de esos estudios está cómo las empresas están operando hoy en el Ecuador, qué clase de factores y qué variables inciden en la creación de nuevos empleos y en el crecimiento de las empresas dentro del Ecuador. Una de esas variables estaba dentro de la ley que el gobierno envió a la Asamblea. Fácilmente podemos notar que si existía en esa ley una baja de impuestos indirectos, porque muchas veces los gobiernos, por no meterse en problemas con las asociaciones, con el sistema político, lo que hacen es enviar una ley donde mandan y esconden los impuestos a las empresas. Son impuestos indirectos que Lenin Moreno puso en su último año, puso varios impuestos indirectos que encarecían la facilidad de las empresas para poder tener liquidez. Esa clase de varias de esas
esas leyes que puso Lenín Moreno estaban en esta ley, pero se flexibilizaban, como por ejemplo la derogación del 2% a las microempresas sobre las ventas. Eso de ahí ha quebrado a cientos de microempresas. Entonces, si eliminamos impuestos que estaban dentro de la ley creando oportunidades dentro del gobierno, si se eliminaba esa clase de impuestos, se generaba mayor cantidad de oportunidades para que las empresas crezcan y se va a contratar más personas para que el desempleo en el Ecuador baje. Sin embargo, pero Cristian, entonces exactamente lo que decía la ley, y peor aún, se rechazó. ¿Qué necesitamos ahora? Toda la propuesta del gobierno no va a calar porque se ha insistido en la asamblea sin hacer caso a ninguna de las observaciones que hizo la asamblea en su momento. La ley no va a pasar y la situación va a ser similar al análisis que ustedes están realizando. Básicamente, si la ley no va a pasar, el gobierno tiene varias alternativas. Una consulta popular. Cuando la ley va en detrimento de una sociedad, de un pueblo, y estamos hablando ahora que esa ley iba a beneficiar a 6 millones de personas, la gran mayoría del Ecuador, el gobierno tiene posibilidades de poder ingresar esa ley, y si esa ley no pasa, tiene la Constitución a favor para que la ley pase. Nosotros como desempleados, 6 millones de personas que estamos en el desempleo, sí necesitamos de la acción del gobierno, consulta popular. Y si es necesario, si la asamblea se niega a aprobar estas leyes para beneficio de todos los ecuatorianos, entonces existe la otra también, la otra posibilidad de la muerte cruzada, que es muy factible, porque el gobierno necesita apertura para cambiar esta situación de los desempleados. 6 millones de personas es demasiado. Existe una debacle en el mercado laboral ecuatoriano. Perfecto, con eso me quedo, se me terminó el tiempo. Cristian, le agradezco por haber atendido este llamado, que tenga un buen día. Muchas gracias, buenos días, pasen muy bien. Gracias a nuestro invitado, él es Cristian Villagómez, vocero de la Asociación de Desempleados del Ecuador. Alrededor de 6 millones de ecuatorianos que están en el desempleo y que buscan una fuente de trabajo en función también de lo que el gobierno nacional está planteando de una denominada ley de oportunidades que